Nos encontramos con el general de brigada Pablo Almeida, comandante de la Segunda División de Ejército Libertad. Buenas noches, general. Buenas noches. Las Fuerzas Armadas es una institución que tiene su misión fundamental en la Constitución y en las leyes de la República. En ese marco, la Segunda División de Ejército Libertad tiene su jurisdicción en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena, y su misión fundamental en el cumplimiento de su tarea de apoyar a proteger los derechos, libertades y garantías del pueblo ecuatoriano durante la crisis sanitaria del COVID-19. Nosotros apoyamos en el estado de excepción a otras instituciones del Estado, como son la Policía Nacional, las agencias de tránsito, los municipios, Ministerio de Salud, es decir, a todas las instituciones del Estado que requieren el apoyo de Fuerzas Armadas en cada una de las tareas y misiones que así requieran. La Segunda División de Ejército, como mencioné, tiene su jurisdicción en las 3 provincias de la costa. Y durante la pandemia tenemos que recordar que el Estado ecuatoriano puso en estado de excepción ante la crisis sanitaria del COVID-19. Al colocar en este estado de excepción, permite la movilización de Fuerzas Armadas y apoyar a otras instituciones del Estado. ¿Cómo lo hicimos? En el caso del apoyo a la Policía Nacional y a las agencias de tránsito, apoyamos a la restricción de la movilidad de todos los ciudadanos ecuatorianos. Apoyamos al Ministerio de Salud transportando vituallas, medicinas y todo lo que requería el Ministerio de Salud poner a punto para dar atención de salud a toda la ciudadanía. Apoyamos a los municipios, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Hubo un gran apoyo entre la empresa privada, el municipio, Fuerzas Armadas, dando un contingente de, a través del Banco de Alimentos, llevar raciones para entregar a las personas de recursos escasos, que permitió a estas familias tener un sustento para su vida diaria. Aquí tendríamos que separar 2 grandes momentos. El primero durante el estado de excepción, en donde había restricciones que, por el mismo hecho del estado de excepción, como por ejemplo la movilidad, no se podían abrir los negocios, restricción de la gente para desplazarse de un lugar a otro, de una provincia a otra provincia. Entonces, facilitó el trabajo del COE nacional, los COEs provinciales y el COE cantonal, para dar medidas de prevención y evitar justamente un contagio masivo de la sociedad ecuatoriana. El segundo gran momento es cuando ya termina el estado de excepción y entonces se permite la movilidad, y ahí lamentablemente podemos apreciar que hubo un incremento de los contagios, porque esperábamos una respuesta positiva y disciplinada de la sociedad ecuatoriana, pero lamentablemente no ha sido una respuesta total, y es por ello que ahora nuevamente los municipios, a través de sus COEs cantonales, están tomando medidas de restricción hacia la ciudadanía. ¿Qué medidas de bioseguridad se tomaron para el personal de Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esta tarea? Para el personal de Fuerzas Armadas, para nuestros soldados, fue un momento también muy difícil, porque igualmente el personal militar en este trabajo diario, conjuntamente con policías, agentes de tránsito, del Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, etc., estuvieron en primera línea y lógicamente fueron susceptibles de contagiarse. Y entonces en las unidades militares nosotros tuvimos inicialmente un contagio masivo del personal militar y consecuentemente un tratamiento médico inmediato para tratar de solucionar el tema de salud del personal militar. Por ello se tomaron las medidas de bioseguridad, como son el uso de mascarilla, el distanciamiento, no tener congestionada al personal militar en áreas de comedores, dormitorios, etc. Y luego, ya cuando salían a cumplir su misión, justamente observar estas medidas para evitar que suban los contagios. Igualmente, tuvimos que implementar inmediatamente y activar todo el sistema de salud de Fuerzas Armadas para dar atención al personal militar, porque recordemos que el Ministerio de Salud, a través de su infraestructura, daba atención a la población civil, pero a los soldados lamentablemente no nos daban esa cobertura. Pacientes intubados, necesitados de ayuda para respirar, en estado crítico,
No es una unidad de cuidados intensivos, es el área de emergencias del Hospital de las Fuerzas Armadas en Quito, que está colapsado y sin espacio en las áreas de emergencia, hospitalización y cuidados intensivos. Llegamos a tal punto que ya no tenemos capacidad, nos encontramos colapsados y hemos, por seguridad, por precaución, suspendido las consultas externas. Las 5 camas de cuidados intensivos están copadas. Los 4 pacientes que se encuentran en esta área de emergencia deberían estar en una unidad de cuidados intensivos, pero no hay camas en ese lugar. Aquí permanecen con ventiladores de transporte. Pero le hemos tenido que improvisar, estamos tratando de bajar más ventiladores para aumentar todo como áreas críticas de terapia intensiva. El colapso de esto es porque no hay suficiente número de ventiladores. Toda el área de emergencia fue adaptada para los pacientes críticos que requieren UCIs o cuidados intermedios, pero están en consultorios como un área de hospitalización improvisada e incluso quienes recién llegan no tienen una cama para ocupar. Es necesario llegar a la conciencia ciudadana. Todos los ciudadanos ecuatorianos debemos cumplir a cabalidad estas 3 grandes medidas que van a evitar los contagios. ¿Cuáles son? El uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el aseo e higiene de manos para evitar justamente esos contagios. Es importante entonces llegar a través de programas de difusión masiva para que la ciudadanía haga conciencia de la grave situación que estamos viviendo. Y luego, lógicamente, a través del Ministerio de Salud y todo el sistema de salud nacional, implementar tanto en los hospitales privados como públicos la atención de calidad que requieren los ciudadanos ecuatorianos para recibir una atención prioritaria, inicialmente, lógicamente, en los barrios, que es donde debe darse la atención inmediata a las personas que están con síntomas de esta enfermedad para evitar la congestión en los centros de salud y en los hospitales. Entonces, ese trabajo mancomunado tiene que haber una estrecha coordinación entre lo privado y lo público. Aquí debe resaltarse la solidaridad, el apoyo, y así creo que como ciudadanos ecuatorianos, si nos unimos, si somos todos, colaboramos y todos contribuimos y finalmente somos solidarios, finalmente vamos a preservar la salud y la vida de todos los conciudadanos.